Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Hola, bienvenidos a C+, Historias que Suman. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar acerca de el síndrome del impostor. Es un tema muy de auge, porque, bueno, en mi perspectiva, es algo que ya existía, pero que ahorita con el tema de las redes sociales y demás se le ha dado como más énfasis y se ha puntualizado más en qué recaemos al tener el síndrome del impostor o qué implica estar en ese síndrome, ¿no? Sí. Entonces, pero antes de pasar a eso, me gustaría que tú en tu expertise de psicóloga, nos des como un intro de qué es lo que se entiende como síndrome del impostor. Sí, importante porque antes de tocar las historias o la historia que aborda el síndrome del impostor hay que dar este contexto. Y el síndrome del impostor tiene que ver con esta definición que le damos a la sensación personal que tenemos de lo que estamos haciendo es una farsa. Sí. Es decir, esta vocecita que llega de manera individual cada que estamos haciendo algo pues profesional o personal o algo que está haciendo un reto para ti quizá, eso que te dice no es cierto, No lo lograrás. Mira, esto que estás diciendo, no eres tan experto como crees, no es tan bueno como crees, no sabes lo que dices que sabes y eres tú mismo que te lo está diciendo. O sea, el síndrome del impostor eres tú mismo poniéndote un boicot gigante hacia continuar. Entonces, de manera como definida, sin el argot psicológico, porque de eso van a encontrar un montón, sino de una forma más clara. Y lo que sí tiene que ver con un poco también de la parte psicológica es de dónde viene, ¿no? Un poquito de dónde puede venir, cuáles son los caminos que llevan a que este síndrome en mayor o menor medida se presente en cada momento de tu vida. ¿Te refieres a de dónde vienes, cómo se implantó en nosotros? Exacto, como todos los traumas, ¿no? Sí, La infancia. ¿Para qué nacíamos? El otro día escuchaba a alguien que creo que es una psicóloga también en redes sociales, decía que por qué tenían que estar regresando siempre a la infancia, que no, o sea, que ya era momento de que su adulto asumiera las responsabilidades que tenía que asumir, pero sin estar culpando entre comillas, a lo que sucedió en el pasado. Cuando yo pensaba, dije, pues el pasado es nuestro libro, ¿no? Es lo que vamos escribiendo y sí tiene que ver, o sea, sí eres lo que fuiste, ¿sabes? O sea, sí eres parte de lo que fuiste y lo que eres ahora, pues sí tiene mucho que ver con el pasado, ¿no? Entonces pensaba, dije, qué raro comentario, pero sí, justo. Sí tiene, o sea, sí, hasta cierto punto, no podemos culpar toda la vida a lo que fue la infancia y mis papás y mi linaje, no, porque es verdad también, pues somos adultos que nos podemos responsabilizar Claro. de lo que ocurrió en esa historia. Lo que es muy importante es ver esa historia, Claro. revisar qué pasó allí, porque lo que te va a hacer desde la psicología tiene diferentes ramas, ¿no? Diferentes disciplinas, diferentes orígenes y la psicología clínica, que es la que más busca abordar estas explicaciones, tiene además como el psicoanálisis, la Gestalt, el sistémico, y cada vez hay otras, ¿no? La transpersonal y se ponen ya cosas muy innovadoras en la psicología. Pero todas tienen una base, que toda la base viene de la infancia. ¿Por qué la infancia? Porque nosotros venimos de lo que pasó en los primeros años de vida. Tu personalidad ahí se crea. Entonces, la parte del impostor, del síndrome del impostor, viene de mucho de lo que también en otras líneas de la psicología
te habla de las heridas, ¿no? De las heridas de la infancia. Y que a lo mejor desde el psicoanálisis, que esa ha sido más mi formación, el psicoanálisis te habla de las etapas que se viven en los primeros 7 años de tu vida y que todas están relacionadas principalmente con mamá. También papá, pero pues mamá es la que juega la pieza más importante en esta dinámica de la personalidad. Entonces, ¿crees que, bueno, no crees, pero esto del síndrome del impostor está relacionado con una validación en esa parte de la infancia que no está como completamente cubierta? Digo, sin meternos muy a fondo porque ese no es el tema, pero digo, nada más como para partir desde ahí y ya irnos de corrido, ¿no? Exacto. Sí, porque si no vamos a los sí, fíjate que fue regresiva. Sí. No. Como tocando solo para entender de dónde Sí, viene, sí. en efecto. Viene en tus primeros años de la infancia, de la disciplina que tú lo quieras ver, o sea, de la disciplina dentro de la psicología, pero viene en esos primeros años y viene con esa, con ese no haber sido visto, o no haber sido reconocido, o no haberte dado la validación necesaria que es dentro de las necesidades psicoafectivas que todas las personas tenemos. Claro. No fue bien satisfecha en ese momento y entonces en tu vida adulta se va a detonar como un síndrome del impostor, entre muchas cosas que pueden pasar. Pero hablemos de eso. Y volviendo a estas historias, que es lo que nos va a quejar ahorita, cómo pues este síndrome viene y te boicotea en cada una de las otras áreas del adulto que hoy somos. Sí, fíjate que para eso creo que las dos tenemos nuestras historias, pero en lo personal, pues yo he trabajado mucho para justo apagar un poquito esa vocecita cuando estoy en la cúspide de algo, ¿no? Por poner un ejemplo, una reunión o lo que sea, ¿no? Estoy dando los argumentos, estoy dando todo el contexto, estoy dando como toda mi expertise en el tema que estoy desarrollando y luego empieza, no te están creyendo, no sigas, no continúes, vas a quedar, ¿no? O sea, esa vocecita como que te va llegando todo el tiempo, ¿cómo la apagas? ¿Cómo le dices? Espérate, sí sé, o sea, sí sé, de verdad. ¿Tú cómo lo vives? O sea, esa. Que en un ejemplo muy similar, y en muchas de las áreas, de hecho, muchas de las veces que yo, siendo adolescente, recuerdo cómo me proyectaba y me veía como, yo siempre me veía hablando en público, fíjate, con eso me acabo de acordar. Mira. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, a mí me gustaba mucho la medicina. Luego cambié de gusto en la parte de la medicina porque también me daba miedo. Entonces aborté la ambición de la medicina. Pero siempre en mi mente, siempre me gustó hablar y compartir y cuando estaba en esos momentos. Entonces, cuando fui creciendo y me fui mucho por líneas, a lo mejor luego en la prepa como en el teatro, me moví mucho como por esas áreas. Y desde un personaje es muy sencillo, no te pasa nada, es un personaje y nunca te vulneras a ti mismo. Claro. Es tu personaje, ¿no? Hasta payaso fui con esta máscara. Esta máscara que no eres tú, el que está ahí hablando, ahí exponiendo, es mi personaje. Entonces, no me había ocurrido hasta estos últimos años en donde sí se presenta Ana Guzmán a darte su conocimiento, su experiencia y su criterio para nosotros que estamos en el mundo empresarial, pues un empresario tome decisión. Sí. Entonces, cada que estamos, a mí me ocurre, ¿no? Muy similar que contigo, estando en una reunión con alguien que te está escuchando como el experto, hay un momento de silencio en donde tu mente te está diciendo, no es cierto. Esto que tú le estás diciendo no te cree. ¿Por qué crees tú que sabes más que él? ¿No? Y no es que sepas más que él, digo, también como haciendo doble clic en eso. No es que sepas más que el mismo dueño de la empresa, pero tú tienes cosas que has estudiado que le va a favorecer, ¿no? Claro. Entonces sí me ha pasado en una de muchas historias
y que el propósito también de compartirles qué es el síndrome del impostor y que también les caigan esos 20 de, no manches, así se llama eso que me ocurre cada que no me animo a aplicar a esa vacante porque creo que no sé lo que ahí dice que debo saber, ¿no? Claro. ¿Y qué tan cierto es que este síndrome es más como, más en el sentido de hacia la mujer? O sea, yo he escuchado mucho eso de que se cree que ese síndrome es como, se da como más a las mujeres, o sea, nos da más a las mujeres, por miles de cosas y antecedentes, ¿no? Pero sobre todo porque, pues, no estamos, o no ha sido como tanto el desarrollo profesional en la mujer como en el hombre. Actualmente, pues ya, ahí vamos, ¿no? Pero los hombres tienen como más esa seguridad de, pues aquí mi chicharrón truena, ¿no? Y no me importa si me creen o no me creen, ¿no? He escuchado mucho de eso. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí? Yo creo que en la parte profesional sí hay menos tiempo históricamente en el que la mujer tiene una referencia de mirar hacia atrás y decir, claro, tenemos 150 años al frente de las empresas. Pues no. Entonces, eso te limita un poquito a saber si fue suerte, fue desempeño o realmente por qué me eligieron a mí, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ver con ese antecedente y que sí se presenta más en la mujer porque hay menos oportunidades o ha habido menos oportunidades para desarrollarte profesionalmente, porque este síndrome se da en la parte profesional, ¿no? No es como que en donde nadie te vea te pasa este síndrome, ¿no? Sí, porque el otro día de hecho escuchaba que alguien también decía que cuando estás aplicando o están aplicando para una vacante, en ese mismo ejemplo, aplica un hombre y aplica una mujer. Y la mujer tiende a estar pensando de cuáles son todas mis competencias para que sí me den ese puesto, ¿no? Y el hombre es, aquí está mi currículum, yo ya sé lo que tengo, o sea, ya sé lo que traigo yo y ojalá me elijan, pero no hace como ese sobreesfuerzo porque no existe ese grillito que le está diciendo, no, se me hace que van a elegir a la mujer en lugar de a ti. O sea, escuchaba eso el otro día, pero me hace, de alguna manera me hace sentido porque yo lo he vivido en el punto en el que estás compitiendo con un hombre y que tú tienes que hacer un sobreesfuerzo, vaya, para que sí, que te crean, sí, que no. Y eso abona mucho a tu síndrome del impostor, en donde tienes que decirle a tu voz que sí eres valioso, que sí realmente no te debe de boicotear, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender, pero creo que, digo, sin profundizar en el tema de géneros, es como que siento que se nos da un poco más a las mujeres. Sí, seguramente si hablamos de estadística y lo dividimos en estos porcentajes, a lo mejor están en un 60-40 y aquí vamos ganando las mujeres. Ujú. Sin embargo, ¿sabes qué también? Sí tiene mucho que ver en cómo en tu entorno inmediato vives y has desarrollado tu Claro. ser mujer. Y como todo, yo cada vez lo noto más como tu contexto personal, como historia de individuo, tiene que ver en todas tus áreas, ¿no? En cómo te desarrollas como compañero de trabajo, cómo te desarrollas como líder de equipo. Si tú le das doble clic a esa persona, todo es diferente de acuerdo a su historia de vida. Ujú. Entonces, en función a esa historia de vida, es como se va a desarrollar Claro. cualquier síndrome, trauma o Claro. alta o poca competitividad que tengas, ¿no? Oye, ¿y cómo has hecho tú cuando te encuentras en ese punto en el que te dice tu vocecita de, Ana, no eres suficiente, no te están Sí. creyendo? O sea, ¿qué mecanismos utilizas como para, tranquila, sí puedo, sí soy? Qué padre pregunta, porque en principio, el origen de todas las cosas es importante el entenderlo. A mí me pasó en el que yo sabía que me ocurría algo que me hacía como, era un detractor personal, pero no sabía qué, ni por qué, ni en qué momento. Y fue hasta dos conceptos en mi vida. El primero, el síndrome del impostor, el haberme metido a estudiar el concepto, el haber entendido de qué se trataba y ponerle nombre a lo que me pasaba. Ujú. Eso es.
Y eso aplica para todo. A veces no sabemos qué nos pasa y solo nos sentimos raros hasta que estudias qué te está pasando y te hace sentido y dices, wow. Y entonces ya vas revisando para qué más ocurre. Entonces, bueno, lo primero fue haber entendido este concepto y estudiado este concepto y la raíz, que la raíz es la más importante, que decíamos en un principio, la raíz viene de una historia de la infancia y que viene de una herida y que hay que sanar esa herida. Entonces, ¿qué he hecho? Esos fueron los 2 primeros pasos. Y lo demás son herramientas mucho más prácticas y más como mindfulness, que tiene que ver con estas afirmaciones que te vas a hacer día con día para que tu día sea un día exitoso, con este recordarte. Además, no estás diciendo mentiras, ¿no? Si tú dices que sabes, tiene que haber algo que te respalde. ¿Qué te respalda? Lo que has estudiado. Entonces, pues no te vas a meter en una junta que es compleja sin haberte preparado, Claro. porque si no, además de tu síndrome, hay una realidad, no te preparaste, ¿no? Entonces, tienes que jugar con todas esas herramientas. La primera como que es terapéutica y las otras que son de verdad. Tienes que formarte, tampoco es suerte. Creo que por allí. ¿Y tú? Súper. Yo justo creo que ese es el trabajo que he hecho como día con día, ¿no? El estar como muy consciente de lo que conozco, de lo que sé, para que justo cuando llegue ese momento de, no, se me hace que no te van a creer. A mí me pasa mucho, no en el momento de la reunión o así, me pasa después de que me voy, o sea, ya después de que les di toda la exposición de todo, y luego salgo de la reunión y digo, se me hace que no me van a creer. Se me hace que no, me van a, ahorita han de decir esta, o sea, no sabe nada, no sabe nada de la vida, no sabe nada de esto, busquen a otros, ajá, ajá, eso es lo que yo pienso, o sea, es cuando me entra un poco de ansiedad y digo, Dios mío, ¿cómo? Luego después empiezo a recapitular la reunión, a ver qué fue lo que dije, cómo lo dije, en qué momentos y si pude haber hecho algo diferente o dicho algo diferente. Y ya es así como que empiezo recapitulando y luego no, sí, sí va bien, sí, todo está bien, sí dijo lo correcto. Entonces toca confiar, ¿no? Toca confiar en que sí. Y el resultado es increíble porque luego te das cuenta de, no manches, quedaron extasiados, ¿no? De todo lo que les dijiste, les hizo clic, les hizo todo el sentido del mundo, están listos, o sea, todo eso pues el resultado se da pues precisamente pues con la respuesta de los clientes, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Eso es bien importante, como esta recapitulación de saber que lo que dijiste está fundamentado y cómo te preparaste. Muy similar a lo que te decía. ¿Sabes qué se me ocurre y que creo que lo hacemos tú y yo sin darnos cuenta? Nos compartimos mucho ay, vi este cliente y pasó esto y le dije esto. Y entonces, cuando hacemos eso, nos confirmamos, ¿no? A mí me pasa que cuando voy a tener, como cuando hago algún diagnóstico importante y voy a hacer una presentación con el CEO y te lo presento a ti primero y ya te digo, ay, mira, esta es la información, ¿cómo la ves? Y tú me ayudas a eso, o sea, tú me ayudas a detectar las cosas que hay que mejorar y me ayudas a decir, no manches, está buenísimo, Sí. qué oro molido es esto, y digo, wow, sí es cierto. Entonces, Sí. el otro tip o la otra cosa es, uno, las personas que te rodean son súper importantes Sí. para mejorar o empeorar esa situación. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, digo, nosotros tenemos la fortuna de que somos muy constructivas, ¿no? Ajá. Pero luego entonces, si tú le demuestras esa presentación a la persona no tan indicada, lo único que va a pasar es que te vas Sí. para abajo, y así, no, pero es que te va a decir esto, no, y pero ¿por qué pones esta palabra en lugar de la otra? Ajá. O sea, te va a ir peor y vas a terminar peor, ¿no? Y de pronto que esas son las cosas en las que te da miedo y que mejor te reservas y mejor te avientas al ruedo sola, ¿no? Sí. A veces pasa. Y entonces, qué importante es que para poder ayudar a que estos síntomas del síndrome del impostor no nos impacte, las personas que nos rodeen sean asertivas y constructivas para nuestra persona, ¿no?
al final, pues bueno, eso va a ser va a ser la clave, no en su totalidad, pero sí, como para que podamos ir construyendo, pues o fortaleciendo esta seguridad de que lo que hacemos y lo que decimos es lo correcto y que en la medida de lo posible, pues bueno, la preparación que tenemos es la indicada, ¿no? Para prestar un servicio, para dar una recomendación, para lo que sea, ¿no? Justo. Entonces, como a estos puntos, en principio, reconocer que estamos teniendo esta situación del síndrome del impostor, entender el origen, trabajarlo en terapia, el poder realmente formarnos para que a eso que estamos llevando como la batuta de expertise, pues realmente tengamos algo que lo sustenta. Claro. Y pues la otra, que es un broche muy bonito, es cuidar las personas que nos rodeen para que alimenten de forma positiva esta seguridad que de pronto falta, ¿no? Sí, como dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Sí. Y en este caso, Roma es la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Sí. Y qué padre eso. Ya habrá oportunidad de profundizar en esa gente, de agradecer también a esas personas y pues bueno, seguir construyendo. Qué bonito capítulo. Hay que seguir fortaleciendo y creciendo. Cada quien vive este síndrome de manera diferente, pero siempre coincidimos en varios puntos, sobre todo en esta vocecita en la que nos está tratando de boicotear todo el tiempo, ¿no? Y en mayor o menor medida, más alta, más bajita, pero siempre ahí está y pues hay que saberle escuchar, pero escucharla y seguir preparándonos para que cada día sea más bajita, más bajita, más bajita, que no la perdamos porque siempre nos sirve. Yo creo que sí es necesario porque nos mantiene en el piso, nos mantiene pues con un aterrizaje, vaya, sin estar volando en que yo soy, o sea, ya con el ego a todo lo que da y que no veamos la realidad de las cosas, la soberbia y que no nos preparemos porque ya nos creemos todólogos. Exacto. Y nos creemos todopoderosos. Entonces, sí es buena esa voz, creo yo que sí es buena esa voz, pero no así gritándonos, ¿no? Sí. No gritándonos, no eres, no vales, no mereces, sino más bien a ver, pon atención, prepárate más, a lo mejor tienes duda de esto, pues mira, saliendo de aquí vas y le estudias más, o sea, ese tipo de cosas. Justamente. Entonces, como esta línea en la que se vuelva, esa voz que tienes, se vuelva conciencia y no se vuelva un boicot para tus propósitos, objetivos y tu desarrollo personal. Sí, y pues bueno, nos encantaría escuchar cómo acciona esa voz en ustedes, cómo lo han vivido, en qué momentos, si realmente les ha generado ansiedad, si les ha generado pues un impulso para seguirse preparando. Todo ese tipo de cosas a nosotros también nos sirven para crecer, para también nosotros ver áreas de oportunidades y pues conocer de nuestro público qué es lo que les pasa, ¿no? Sí, precisamente. Si esa vocecita ha hecho que te preguntes si realmente eres bueno para algo, entonces pues pregúntatelo, pero también ve más allá para que te des esa seguridad y sepas que eres bueno. Solo ¿Sí? hay que separar, ¿no? De dónde viene esa voz. Entonces, pues bueno, muchas gracias, ya. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Sé Más. Historias que suman. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye.